llamado para este día para tocar nuestra conciencia. Y damos gracias a Dios. Buenas tardes, amigos. Buenos días. El Cristo en mí bendice la divinidad en cada uno de ustedes. Hoy es un momento especial en mi vida. Por mucho tiempo ustedes me han visto servir en plataforma desde una posición, pues ahora nos ha tocado una posición diferente. Y precisamente en estos momentos yo quiero agradecer a mis mentores, a mis facilitadores, a los ministros y toda aquella persona que ha tenido que ver con aportar luz a mi educación eclesiástica. En este sentido quiero agradecer de manera particular a la reverenda Magali Sánchez, quien hasta cierto punto ha sido la forjadora de mi educación, la responsable de mi educación. También sumo este agradecimiento a nuestra querida reverenda Carmen Fe Figueroa, nuestra ministro directora, pues ella es mi amiga, mi guía, un camino a seguir y sobre todo la responsable de mi trabajo devocional en el templo. De manera que ella es la persona que está autorizada para avalar mis estudios. Entonces, viéndolo por ahí, yo tengo que estar a bien con ella. Así es. Fíjense ustedes, yo sabía que esta oportunidad iba a llegar. Y de hecho lo estaba esperando. Y más que eso, yo la deseaba. Pero tan pronto me enteré que ya yo estaba en calendario, me pasó igualito que al Maestro Jesús. Dije, yo no estoy preparado aún. Necesito un poco más de tiempo. Pero la reverenda, cual madre espiritual, me dio un empujoncito y me dijo, sí, Rafael, tú lo puedes hacer y tienes que hacerlo. Es parte de tu desarrollo espiritual. Entonces la reverenda pues usa métodos muy enfáticos para convencernos a nosotros. Y aquí está, reverenda, el método que usted utilizó conmigo. Yo se la devuelvo. Entonces, amigos, hoy, en esta mañana de hoy, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y fíjense ustedes, hoy vamos a tratar un tema que quizá para muchos de ustedes les va a resultar inapropiado. Pero vamos a ver, porque yo hoy deseo hablar de poesía. Vamos a hablar de poesía. Fíjense que la poesía dicen que es liberación. Y yo entiendo que es porque es algo que emana del alma. Y nos dice Gustavo Adolfo Bécquer, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y eso es así. Ahora bien, yo le voy a confesar algo. Realmente yo no soy tan entusiasta de la poesía. Yo apenas me he interesado en la poesía trascendente o trascendental. Entonces, en ese sentido, pues yo he leído algo de Rumi, he leído algo de Omar Khayyam y he leído algo de Rabindranath Tagore,
que son poetas trascendentalistas. También disfruto de la poesía mística. Entonces, por lo tanto, yo he leído un poco sobre Santa Teresa de Jesús y su discípulo San Juan de la Cruz. Ya habiendo hecho esta introducción, ya ustedes pueden entender con facilidad que sobre mi incursión periódica en los libros poéticos de la Biblia. Sabemos que la Biblia es un compendio de libros. Y dentro de esos libros hay varios libros que son poéticos. ¿Cómo tenemos? El libro Cantar de los Cantares, que todos ustedes seguro lo habrán leído. Tenemos los Salmos, que también es un libro de poesía. Eclesiastés, Proverbios y por último Job. Esos son los 5 libros que se encuentran en la Biblia que son eminentemente de poesía. Entonces, sobre estos libros vamos a tomar uno en particular. Vamos a tomar a Job y vamos a hacer un estudio de Job. Vamos a hacer un análisis espiritual. Y para hacer ese análisis, yo me voy a basar en una defensa a Dios. Obviamente, Dios no necesita defensa, pero vamos a hacer una defensa para nosotros demostrar que el proceso que agotó Job no fue más que una creación de su propia mente, de su propia conciencia. Mi nombre es Rafael Hinoa, para las personas que no me conocen, y soy estudiante de la verdad. Actualmente estamos cursando en el PIN, que es el Programa Internacional Ministerial. Entonces, esto es parte de mi entrenamiento ya como posible ministro Unity. Entonces, amigos, probablemente ustedes preguntarán también, pero hoy día hay tantos temas de actualidad. ¿Qué si Odebrecht? ¿Qué si las marchas verdes? ¿Qué si Pujol dio 600 honrones? Tantas cosas sobre el tapete. ¿Por qué Rafael Hinoa viene a hablar de algo que ocurrió hace 5.500 años? O sea, 3.500 años antes de Cristo y han pasado ya 2.000 después de Cristo. Pues yo le digo a ustedes que el tema que le traigo realmente es un tema atemporal. Y es atemporal porque no es un tema dirigido a la mente ni a los sentidos. Es un tema para escudriñar el alma, escudriñar el alma. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que es atemporal no como sinónimo de ausencia de tiempo. No es por ausencia de tiempo, sino todo lo contrario. Es una conjugación de todos los tiempos, presente, pasado, futuro. Entonces, yo les aseguro a ustedes que tiene utilidad y aplicación en todo momento. O sea, lo que vamos a ver aquí es algo realmente práctico, algo para el día de hoy, aunque haya ocurrido hace 5.500 años. Aún tiene un mensaje y una enseñanza para nosotros, para el diario vivir, para ahorita en la tarde, para mañana por la mañana, para pasado mañana. Y esa es la trascendencia de los libros bíblicos. Y esa es precisamente parte de las enseñanzas Unity. Unity, una filosofía de vida. Entonces, amigos, yo quiero hablar un poquito de generalidades del libro para recordar a aquellos que no lo recuerden, ponernos al tanto y luego pues vamos a entrar en el tema en sí. En cuanto a generalidades, les puedo decir que el libro de Job es el primer libro de la Biblia. Y cuando decimos esto, no estamos diciendo que es el primer libro que aparece en la Biblia. Todos saben que el primer libro bíblico es Génesis, ¿verdad? Sino que es el primer libro que se escribió en la Biblia, que forma parte de la Biblia, porque tiene una antigüedad de unos 5.500 años aproximadamente. El libro Job se encuentra entre Esther y los Salmos. Esa es su ubicación en la Biblia. El autor del libro de Job es desconocido. Realmente no se sabe quién escribió ese libro. Sí se sabe para qué se escribió. La datación es del año 3500 al año 250 antes de Cristo. En ese periodo de tiempo es que los hermeneutas, las personas que estudian las cuestiones bíblicas, están de acuerdo en que ese es el periodo en que se desarrolló.
y se desarrolló en un reino llamado Uz, un reino inexistente llamado Uz. Realmente no hay ningún dato histórico que avale el libro de Job. No hay un descubrimiento arqueológico, no hay nada que pueda atar a la realidad la vida de Job. Por lo tanto, Job es un libro lleno de simbolismos, igual que Daniel e igual que Apocalipsis. Aparecen muchas figuras simbólicas en todo el argumento del libro. Y con relación a los antecedentes históricos, le podemos decir que en la cultura babilónica cuenta la historia de un rey y del dios Marduk. Esta es una historia muy antigua, donde hay un argumento bastante parecido al libro de Job, que esta cultura pues ya la enseñaba, ya la practicaba, y hay pues libros escritos sobre estos poemas. Existe un poema mesopotámico llamado Lulul Belnemeki, que traducido al español sería algo así como Alabaré al Señor de la Sabiduría. Y ese libro es una copia casi textual de lo que es Job, solamente que el personaje no se llama Job, pero una persona que estuvo bien, que perdió todo, perdió la familia, es castigado por el espíritu castigador y luego se restablece. Entonces, ya nosotros habiendo visto todo esto, también hay varias referencias bíblicas del libro de Job. Ezequiel hace 2 citas del libro de Job y también Santiago lo cita. Entonces, lo que podemos colegir de todo esto que hemos hablado es que Job es una historia, una primitiva historia, una leyenda que trata sobre un tema muy particular, porque eso es importante, lo que trata Job. Y sabemos que eso que trata es para explicar por qué las personas inocentes y correctas sufren en el mundo de Dios. Desde hace 5,000 años ya la humanidad, que supongo que estaba en ciernes en esa época, se estaba preguntando, ¿por qué el hombre bueno sufre? Y nos cuenta para nosotros una historia espiritual. En ese sentido, entonces, la historia de Job es una verdad. Porque es una verdad espiritual, porque es una verdad que nos ayuda a nosotros en nuestro propio desarrollo. Nos ayuda a nosotros a elevarnos en nuestro estado de conciencia. Entonces, en ese sentido, Job es verdadero. El argumento de Job, ¿de qué trata entonces el libro? Fíjense ustedes. Es un hombre bueno que sufre en contraposición al malo que es feliz. Job tiene 3 amigos que tratan de consolarlo, pero fíjense ustedes que esos 3 amigos intentan convencerlo que su sufrimiento es por sus pecados. Amigos, eso hace 5,500 años y hoy día eso ocurre. Cuando a un familiar, a un conocido le pasa algo, alguna desgracia, siempre se tiende a creer que es pagando algún mal. Algo hizo él, por eso le pasó. Cuando hay un accidente, un descalabro económico, una pérdida inesperada de un hijo, una madre, la gente siempre dice, algo él hizo. Y fíjense ustedes que hace ya tantos años, ya la gente pensaba igual. Y el argumento de los amigos de Job, lo que trataron fue eso, de incriminarlo, de decirle, tú tienes una verdad oculta que no la quieres decir, pero algo tú has hecho. Job se enoja y se defiende con energía. Yo creo que este cuarto ítem, ustedes lo guarden ahí, porque lo vamos a utilizar más adelante. Job se enoja y se defiende con energía. Ahí lo subrayo para recordarlo ahorita. Aparece un cuarto amigo que explica que el sufrimiento templa el alma. Este cuarto amigo tenía un conocimiento espiritual y este cuarto amigo ayuda mucho al despertar de Job, porque este sí le explicó las cosas como son. Entonces, ya tenemos un tiempo hablando de Job, pero ¿quién es Job? Había en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job
y era el hombre más rico de la región del este. Ya ahí vemos la definición de Job. Y podemos subrayar algunas cosas, como por ejemplo, que era de Uz. Ya sabemos que Job pertenecía a un pueblo o un estado que se llamaba Uz. Dice que era un hombre muy bueno y también que era honrado. O sea, él era bueno, era honrado. Evitaba hacer lo malo. Y sobre todo esto, era el hombre más rico de la región. Entonces ya vemos un background de lo que era Job, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a entrar en materia. Acá le traigo un mapa del reino de Uz, donde se ubica. Si ustedes pueden ver aquí, reino de Israel, reino de Judá, Israel y Judá, eso es lo que es Israel. Entonces, ese reino estuvo supuestamente al sur de Israel y al norte de Arabia. Como bien lo decimos acá, al sur de Israel, al norte de Arabia. Lo que hoy es Jordania, o una parte de Jordania. Este reino, Uz, también recibía el nombre de Edom, porque ahí vivían los edonitas. Los edonitas, ustedes que son estudiantes de la Biblia, saben que son los descendientes de Esaú. De Esaú, el gemelo o mellizo de Jacob. Entonces, esa era la tribu donde ellos se establecieron y crearon un reino. Ese reino tiene una ciudad que hoy día es muy conocida, muy famosa y muy visitada, que es Petra. Probablemente algunos de ustedes habrán ido allí haciendo turismo, porque es una ciudad que tiene mucho arraigo en el turismo internacional, porque es una ciudad construida sobre roca. Entonces ya sí, amigos, ahora sí vamos a entrar ya en materia. Y ahora le voy a pedir, por favor, a la maestra Carmen Luz Beato que me lea esto. Hágase la luz. ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Y la luz 6. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara, dijo Satán. Muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Así inicia el libro. Una conversación entre Dios y el ángel acusador. Dios le pregunta por Job, su discípulo, su buen hombre, y Satán le dice: mira, si él es bueno, porque lo tiene todo, quítale todo lo que tiene y tú verás que te va a maldecir en la cara. Dios le dice: bueno, haz lo que quieras con él, pero a él no lo toques. Recuérdense que estamos hablando de un poema. Para nosotros, esa conversación tuvo lugar en la mente de Job. Por eso ponemos acá un diablito y un santito. Porque eso no es más que producto de la dualidad. La dualidad que es en nosotros. Somos seres divididos. Siempre tenemos que tener una contraparte. Nosotros siempre tenemos que tener una manera de comprobación o de referencia, vamos a decir, una referencia. Por eso casi todo es o largo o ancho, o profundo o alto, negro o blanco. Casi siempre hay una contradicción envuelta en todo, y eso es parte de la dualidad en nosotros. Pero mientras tanto, en la tierra, porque esa conversación tuvo lugar en el cielo, en la tierra ocurría algo, y ahí sí podemos ver de una vez indicios de qué fue lo que le pasó a Job. Fíjense ustedes, los hijos de Job hacían grandes fiestas, y estas fiestas eran tan grandes que ellos tenían que turnarse. Eran 7 hijos y 3 hijas, y ellos tenían que ir turnándose de casa en casa, y lo que hacían eran bacanales, de tal manera que invitaban siempre a sus amigas, bebían, hablaban, conversaban. Ese era un estilo de vida que ellos tenían.
Mientras tanto, Job, después de cada fiesta, llamaba a sus hijos a celebrar una ceremonia. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieron haber cometido. Ya ustedes pueden ir viendo aquí algunos indicios de algo que no anda bien en la mente de Job. O sea, unas fiestas que probablemente eran simplemente para disfrutar, para unificar la familia. Job veía algo malo ahí. Y por eso él hacía sacrificio diario. ¿Para qué? Para limpiar esas fiestas. Vamos también a tomar eso presente, vamos a guardar también eso ahí para verlo más adelante. Job se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. O sea, el hombre estaba en eso. El hombre todos los días era ofreciendo ofrendas a Dios, pidiéndole perdón a Dios. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Aquí vemos un hombre temeroso que está anticipándose y haciendo cosas para corregir supuestos entuertos que no eran reales. Para Job esto era una costumbre de todos los días. O sea, todos los días este señor hacía estos sacrificios. A veces nos suele ocurrir a nosotros. En muchísimas ocasiones nosotros hacemos algunas actividades y como que nos queda como un sustito, nos queda como una penita, como que si hubiésemos faltado. Porque creemos que la alegría, la felicidad es un mal. Eso muchas veces nos lo han inculcado, la costumbre de la raza. Creemos que si estamos disfrutando, no es de Dios. Y eso no es cierto, amigo. La felicidad, el disfrute, el amor, todo lo bueno es una emanación de Dios. Vamos ahora a ver algunas posibles causas de su desgracia. Todo cuanto aconteció a Job se incubó en su propia mente. Fue en su mente y en ningún otro lugar. Vemos a un hombre atormentado, pidiendo perdón a Dios porque entendía que estaba faltando. Y ese fue su error. Se creía merecedor de castigo. Y esto inclusive él lo confirma con su propia boca cuando él dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Entonces podemos ver que el hombre estaba lleno pues de temor y de miedo. Entonces él está confirmando que justamente lo que él le tenía temor fue lo que se manifestó en su vida. Entonces aquí yo quiero hacer una acotación, una diferenciación entre lo que es pedir perdón desde el amor, desde el temor y la separación, y pedir perdón desde el amor y la comprensión. Son dos conceptos completamente diferentes, aunque se parecen bastante. Cuando nosotros pedimos perdón desde el temor, eso a nosotros nos esclaviza. Somos esclavos. Más sin embargo, cuando nosotros tomamos o ejercemos el perdón desde el amor y desde la comprensión, entonces nos libera. Hay en nosotros una liberación. En Unity hacemos del perdón una práctica efectiva. Es parte importante para el movimiento Unity, la práctica del perdón. Y esto se remonta a los orígenes del movimiento. Muchos de ustedes que son estudiantes se recuerdan que la señora Myrtle Fillmore, quien era la cofundadora de Unity, en un momento dado de su vida, ella comenzó a hacer un trabajo de sanación que consistió en pedir perdón a todos los órganos de su cuerpo. En meditación, en silencio, ella se sentaba a agradecerle a sus órganos, a darles gracias por un funcionamiento correcto, aunque en apariencia quizás no estuvieran trabajando correctamente. Pero ella hacía ese trabajo en la seguridad de que ella estaba enmendando eso que por años ella había hecho y que era inclusive una costumbre de su familia. A ella se le dijo desde niña que ella había nacido enferma
y que sus órganos no eran del todo, funcionaban correcto. Pues esta señora comenzó a hacer ese trabajo de desprendimiento, de amor, de práctica hacia cada uno de sus órganos, y que trajo como consecuencia, al final de 2 años, la curación integral. Ella estaba desahuciada con una enfermedad que en ese tiempo era incurable, tuberculosis. Y ella, a base de hacer afirmaciones, logró instaurar la salud de manera completa. Murió anciana en perfecto estado de salud. Nunca más sufrió de aquello. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero no el perdón desde el temor, que fue lo que hizo Job. Él se fue por un camino errado. Entonces, ahora, amigos, con relación al perdón, yo quiero pues que tomemos una respiración profunda y que escuchemos esta canción, esta oración en canto que nos invita a entender el perdón.
podemos ver, amigo, como una misma actividad, como es pedir perdón, puede tener dos intenciones diferentes, la misma acción, que son desde el amor o desde el temor. Y esto precisamente nosotros podemos unificarlo al tercer principio de Unity, que nos dice que nosotros atraemos lo que pensamos. De manera que si nosotros pedimos perdón, u oramos, u meditamos, desde el temor, lo que vamos a traer a expresión es temor, son acciones de temor. Sin embargo, si nosotros trabajamos desde el amor, a nosotros siempre va a llegar la abundancia, la paz, el amor, la felicidad. Nos dice el apóstol Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque hay un protocolo para pedir. ¿Cuál es ese? Implementando oraciones afirmativas, creyendo, sabiendo que va a suceder y dando gracias a Dios. Y las cosas se manifiestan de manera correcta. La causa metafísica de la caída de Job. Fíjense ustedes, la idea de rectitud no era suficientemente elevada. De acuerdo con las normas humanas, Job era recto y piadoso, pero en su interno era temeroso y terriblemente inflexible. Fíjense ustedes aquí, por eso dicen que las apariencias engañan. O sea, una persona puede tener un carácter definido y ser reconocido como una persona recta, como una persona piadosa, pero en su interno fuero, en lo más profundo de su ser, quizás él alberga temor y es una persona inflexible o cristalizada. Y esto le ayuda muy poco a la consecución del bien. Una persona cristalizada es una persona obstinada. Fíjense ustedes algunas afirmaciones de Job. Nunca acontezca que yo les dé la razón. O sea, esto es una persona que no está dispuesto a cambiar, que no acepta el cambio. Hasta la muerte mantendré mi integridad. O sea, no, no y no. Soy como soy. Y vuelve y dice Job: aferrado estoy a mi justicia, no cederé. O sea, Job era un hombre difícil, era un hombre cristalizado. Le hacía resistencia a todo. Pero todavía no hemos hablado de las pruebas de Job. O sea, ¿qué fue lo que a Job le pasó? Fíjense ustedes, porque no fue fácil. En un solo día, Job le robaron todos sus bueyes y sus asnos. En ese mismo día, un rayo mató sus ovejas y sus pastores, o sea, sus empleados, todos fueron muertos por un rayo. Unos bandidos mataron sus esclavos y sus camellos en el mismo día. Sus 10 hijos murieron aplastados. Se derrumbó y haciendo unas fiestas y murieron todos. Ahora yo le digo a ustedes, la manifestación fue en un día. O sea, todo a él se le manifestó en un día. Ahora bien, todo él lo vino gestando desde hace un tiempo. Aunque todo se le cayó en un día, pero no todo se le formó en un día, sino que eso fue un trabajo lento que él fue haciendo. ¿Recuerdan aquella vez cuando él comenzaba a hacer oraciones, haciendo abluciones, haciendo todo tipo de trabajo para agradar a Dios? Eso era lo que lo fue llevando a él al abismo. Esa desconfianza, esa timidez, ese temor, poco a poco lo fueron llevando para que un día de manera subrepticia ocurriera esto, el desplome total. Ahora bien, vamos a ver la reacción de Job. ¿Qué hizo este hombre cuando le contaron todo aquello? Dice: en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. O sea, que él tenía dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Ahí lo hizo bien. El primer pronunciamiento de Job, después de enterarse de que había perdido todo, dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Y me parece muy bien, ¿verdad? Una oración muy hermosa, ¿verdad que sí? Muy hermosa. Ahora bien, pongan caso a esto ahora. Pero a pesar de todo eso sucedido, Job no ofendió a Dios, que era lo que decía el ángel acusador que él iba a hacer. Pero pongan atención a esto. Pero él se hizo víctima de las circunstancias. Y eso fue lo que lo tumbó a él. Vamos a ver lo que él mismo dice. Me acuso a mí mismo y hago penitencia. Fíjense ustedes. Maldito el día que nací, dijo él. Ese es el mismo Job. Clamo a ti y no me respondes. Se le está sacando en cara a Dios. Voy a ti y tú te quedas callado. ¿Por qué no morí en la matriz? Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Por tanto, me aborrezco. Entonces aquí vemos una serie de pensamientos de Job que no concuerdan con la oración bonita que hizo ahorita, que de Jehová salí, a Jehová vuelvo. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Vamos a verlo. Miren, eso ocurrió porque en Job hubo una ruptura. Y una ruptura es un desequilibrio. Ya Job no estaba pensando de manera íntegra como un ser divino. Ya en él se produjo una bifurcación. Ya Job dejó que en él penetraran los temores. Y entonces Job comenzó a adorar, a maldecir, a bendecir lo externo en él, al Dios externo, al Dios de allá afuera. Te bendigo. Sí, Dios, Jehová, tú estás conmigo, tú no me dejas. Yo sé que no tuve nada y vuelvo a ti. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un componente en nosotros que es nuestra parte divina, el Cristo. Y a ese él lo ofendió. Todos esos improperios que leímos ahorita eran en contra de ese hombre en él que nosotros le llamamos el yo soy. Y por eso yo dije al principio que yo venía en defensa de Dios. Lo que le ocurrió a Job no fue culpabilidad de Dios. Fue una construcción de Job. Paso a paso, él hizo que eso ocurriera. Y lo estamos viendo, se lo estamos demostrando acá de que ciertamente fue así. Nuestra identidad espiritual es yo soy. Y es el verdadero y eterno en cada individuo. Es lo que no cambia en nosotros, es lo eterno, lo que nunca nace, lo que nunca muere. Y fue a esa persona que él se dirigió, a ese yo, cuando él decía, me aborrezco, ¿por qué nací? ¿Por qué no muero? Si denigramos el yo soy, las recompensas son dolor, enfermedad, pobreza y muerte. Y justamente eso fue lo que le pasó a Job. Nos dice Charles Fillmore, cofundador de Unity, nos dice, si piensas yo soy en armonía con la mente de Dios, la salud, la riqueza y armonía son tuyas. Lo que está diciendo aquí es que si tú afirmas prosperidad, si tú afirmas unión o unicidad con Dios, las cosas serán tuyas. Todo transcurrirá a tu favor, a tu bien. Yo soy es el verdadero hombre espiritual a quien Dios creó a su imagen y semejanza. O sea, que es lo verdadero en nosotros. Y a ese verdadero era que Él se dirigía. Y no solamente Él, también nosotros. Cada vez que estamos pasando por una situación de dificultad, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos un culpable. El amigo, el vecino, quien fuere. Y muchísimas veces nosotros mismos. Yo debí hacer, yo pude hacer. Todas esas cosas, amigos, es una ofensa a ese yo soy, a ese espíritu morador que está en nosotros. Cristo y Jehová son nombres bíblicos del yo soy. Fíjense ustedes la envergadura de ese nombre. El yo soy es la verdadera identidad nuestra, es nuestro verdadero nombre. Le podemos también decir Cristo. Cristo, Rafael Cristo, María Cristo,
Luisa Cristo, José Cristo. Esa es nuestra verdadera esencia en nosotros. Dice Mateo 12:32, citando al Maestro Jesús: pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y ahí está explícito, ahí está explicado. Y eso fue justo lo que ocurrió con nuestro amigo Job. Cada vez que tú dices, soy pobre, no tengo suerte, no sirvo para nada, lo que viene para ti es peor, porque estás maldiciendo. Esas expresiones que están ahí, que parecen inocentes, sencillas, realmente, amigos, son maldiciones. Y lo vamos a ver. Nos dice Charles Fillmore, nuestro cofundador: maldecir, afirmar el mal para algo o alguien. Eso es maldecir. Pero entonces, ¿qué es el mal? Aquello que no es de Dios, irrealidad, pensamiento erróneo. ¿Y qué es bendecir? Hacer surgir la acción de Dios, conferir el bien de Dios sobre algo o sobre alguien. El mal debe vencer al bien. Entonces, amigos, la palabra tiene dos maneras de manifestarse. Dos maneras. ¿Perdón? El mal debe vencerse con el bien, correcto. El mal debe vencerse con el bien. Entonces, amigos, hay dos maneras de nosotros expresar la palabra hablada: para maldecir o para bendecir. No hay otra manera. Tú siempre estás o maldiciendo o bendiciendo. Bendiciendo es cuando tú dices: qué día más bonito, qué árbol más precioso, tú hoy estás bella, qué bonita es mi casa, yo amo mi iglesia, me gusta la Biblia, Cristo en mí, yo soy próspero. Eso es bendecir. Maldecir es decir: estos zapatos no me sirven, nada más tengo 2 zapatos, la blusa que me iba a poner está sucia, ¿qué hago ahora? Eso es maldecir. ¿Por qué? Porque no estás bendiciendo, o sea, no estás diciendo algo bueno. Entonces, tengamos cuidado con eso, amigos. Esas cositas simples, sencillas, es lo que construye nuestra vida, y la estamos construyendo a diario. Entonces, tú quieres saber en qué tú te mueves, mira los resultados. Si la vida te sonríe, si te es fácil, es que tú eres una persona afirmativa. Si la vida te trae ciertas dificultades, ciertamente tienes un trabajo que hacer, como lo hizo Job. ¿Por qué? Porque probablemente te estás fijando en lo que te falta, no en lo que tienes. Job, además de decir lo que dijo, él hizo 5 acciones. Y esas 5 acciones vamos a verlas. Vamos a ver qué hizo Job con estas 5 acciones. La número 1, Job endechó. ¿Qué significa endechar en lenguaje hebreo? Es lamentarse. Lamentarse por la muerte de alguien o por calamidades o desgracias ocurridas. O sea que Job, cuando le llega la situación, lo primero que hace es que se lamenta. Él se lamentó. 2, Job rasgó sus ropas. En la costumbre judía, ese era un acto cuando se sentía vergüenza, furia, tristeza o algún sentimiento bien intenso. Ustedes eso seguro lo habrán visto en películas, se desgarran ropa como en expresión de dolor. Entonces ya vemos que Job, pues, lo primero que hizo fue que se lamentó, y después del lamento rompió su ropa. Ya van dos cosas que él hace que no le favorecía. 3, Job se arrepintió con cilicio. ¿Qué quiere decir esto, arrepentirse con cilicio? Es una túnica de tela de saco llamada cilicio, como señal de arrepentimiento, luto, dolor, pérdida, angustia, separación, ayuno. Esa era una señal de lo que realmente estaba ocurriendo en tu interno ser. Y esto, amigos, yo que soy de pueblo, recuerdo en mi niñez que muchos niños le vestían de unos sacos de arroz o de azúcar crema, y le hacían una vestimenta como una túnica
¿con qué fin lo hacían? Una promesa, para una promesa. Esto es muy parecido al silicio. Para que ustedes vean que esas son costumbres que vienen de Israel. Pues esta gente se hacían esos trajes bien ásperos, bien incómodos, porque era para mortificar el cuerpo, era para sentirse dolor, para expiar ese dolor que hacían esto. Y Job también hizo eso. Job también usó cenizas. Y la ceniza indica una situación muy penosa, muy triste. Cuando estos hebreos usaban ceniza en su cuerpo, era como signo de desprecio hacia sí mismo. Y quinto, Job se rasura la cabeza. Fíjense ustedes que el pelo es un símbolo de gloria personal. El pelo la gente siempre se lo cuida, se lo tiene, porque algo como que identifica a la persona. Cuando tú te afeitas el pelo, es angustia, es un profundo dolor. Entonces vemos en esos 5 pasos, amigos, que Job también sintió mucho dolor en todo su proceso. Aunque en principio él dijo al Dios de afuera que lo amaba, que lo respetaba y siempre lo iba a querer, pero a su Dios interno, a su Cristo morador, al Espíritu Santo, él lo ofendió bastante. Y ahí está la causa, nosotros entendemos, de su derrota. Con todas esas calamidades, Job no culpa a Dios, al Dios externo. Nos dice el poema que entonces Satán le pide a Dios otra oportunidad. Y dijo, ok, él con esto todavía no ha cedido, pero vamos a apretarlo un poquito más. Vamos ahora a trabajar con la salud de él. Entonces a Job le llegó una enfermedad, una sarna, que le creó póstumas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Nos cuenta la Biblia que él expedía olores fétidos, a tal punto que inclusive este pobre hombre se fue a vivir a un estercolero. Fíjense ustedes, él era un príncipe, él era un rey, él era el mandamás de todo un reino, y se fue a vivir a un estercolero. Pero esto, amigo, ocurre que los pensamientos de temor y escasez deterioran nuestra salud. Como él comenzó a experimentar esa serie de eventos en su vida, en su mente, inmediatamente eso le fue afectando la salud. Y no es casual que muchas veces cuando políticos, empresarios caen en manos de la justicia, ustedes ven que se enferman. Y la gente cree que es un show. Tuvieron que llevárselo para una clínica. Puede que sea un show, pero muchísimas veces lo que ocurre es eso. Muchísimas veces lo que ocurre no es más que su estado mental lo lleva a un deterioro físico. Y lo hace rápido. Crean un diagnóstico complicado de salud, porque nuestro cuerpo obedece a nuestra mente y están íntimamente conectados. Eso ocurre por esa razón. Lo único que le quedó vivo a Job fue su esposa, pero hasta cierto punto fue para joderlo, porque le dijo, maldice a Dios y muérete. Hasta ella quería salir de Job. Oye, es fácil. Entonces vamos a ver, amigos, rapidito, ¿por qué Job no sanaba? Vamos a ver por qué este hombre no sanaba. Por las muchas quejas. Job se quejó bastante, aunque Job es reconocido como el hombre de la paciencia, pero él se quejó bastante contra sí mismo y con sus amigos. Job llegó a afirmar que cierta arbitrariedad dirigía la actuación de Dios. O sea, él llegó a contradecir a Dios, él entró en contradicción con Dios. Job no podía familiarizarse con Dios hasta que aprendiera a aquietar los feroces pensamientos que estallaban en su mente. Fíjense ustedes, o sea, Job estaba corroído de pensamientos adversos, pensamientos negativos, y él tenía que levantarse a una expresión más elevada para poder cambiar. Entonces, ¿cómo sanó? Para hablar de cómo sanó, tenemos que hablar primero cómo cayó.
Porque todo en la vida, amigos, está regido por una ley que se llama causa y efecto. Si queremos conocer el efecto, tenemos que ir a la causa. Entonces vamos a ver la causa. Mediante un proceso de aceptación, de culpabilidad, separación y temor. Por eso cayó Job. Pero fíjense ustedes que yo señalo aquí y subrayo la palabra proceso, porque no fue de un día a otro, fue un trabajo que él hizo en contra. O sea, no fue algo que lo hizo de la noche a la mañana, fue un proceso. Él trabajó eso inconscientemente, que trajo como resultado pues su caída total. O sea, él trabajó ese temor, esa separación de Dios, del Dios interno. Entonces, ¿cómo sanó Job? Haciendo justo lo contrario que le causó sus sufrimientos y dichas. Igual debe ocurrir con nosotros. Si nosotros estamos experimentando una situación de dificultad, de apremio, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ir a la causa. ¿Qué es lo que nos está causando esto? Y contrarrestarla. ¿Cuál es el mecanismo más certero para contrarrestar cualquier situación? La oración. La oración positiva. Hasta que Job no dejó de adorar al Dios de afuera y comulgó con su Dios interior, escuchándolo y aceptando su guía y dirección, no pudo salir de la oscuridad en que estaba sumido. No había manera de salir hasta que él mismo cambiara. En él tuvo que ocurrir un cambio, una transformación. Mientras no ocurriera, no había manera de que Job se restableciera. Y fíjense lo que Dios le dice a Job, que también nos lo dice a cada uno de nosotros. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Porque muchas veces el ruido de nosotros, de nuestros pensamientos, no nos permite escuchar la voz de Dios. El mismo temor de nosotros, pululando en la mente, no nos permite escuchar a Dios. Y Dios claramente lo está diciendo ahí. Y por lo que yo veo, no con muy buen gesto. Óyeme y calla. Se lo está mandando a callar. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras, le dice Dios. Y por último le dice, escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. O sea, observa la maravilla de Dios. O sea, usa pensamientos positivos. Al final, Job se arrepiente. Pero se arrepiente como un proceso de metanoia, una transformación. No es un arrepentimiento como de dudas, como de temor, como de me arrepiento de esto, o sea, me siento culpable. No es con un dejo de culpabilidad, sino todo lo contrario, de transformación total. Y eso fue lo que hizo Job. Transformó completamente. Su mente se aquieta. Y ya en esa actitud, él recibe inspiración divina. Job recibe un avivamiento del Espíritu. Y por eso entonces él afirmó, yo sé que mi Redentor vive. Ya aquí él está a un punto de comprensión ya, de reestructurar su vida. Nos dice Charles Fillmore que Job representa espiritualmente la transición en el hombre de la rectitud formal personal para entrar en la verdadera rectitud crística. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano o en lenguaje coloquial? Que Job lo que representa es una transición, un cambio, un transfer. ¿De qué? Del hombre moral, el hombre que moralmente está correcto. El moral está correcto, hace las cosas correctamente, pero aún eso no es todo. El hombre que aún está en esa periferia tiene que ascender un escalón más. ¿Cuál es ese escalón más? La espiritualidad. Entonces necesariamente tiene que transcurrir, tiene que llegar a la rectitud crística. ¿Cuál es la rectitud crística? Los mandatos del Maestro Jesús. Es eso. De eso es que habla acá Charles Fillmore. Entonces fíjense ustedes, amigos, el proceso de sanación de Job pasó por una serie de pruebas que yo le llamo el semáforo, porque tiene las luces del semáforo. Y en primer lugar vemos acá la crisis en sí.
O sea, Job primero hace la crisis, muere toda su familia. Cuando muere toda su familia, Job lo primero que hace es que lo niega, no lo acepta. Rompe su camisa, se afeita, se llena su cuerpo de tierra. O sea, él no está aceptando lo que está pasando. Luego Job entra en un periodo de enojo, porque él se enojó con sus amigos. Cuando sus amigos comenzaron a decirle que la causa de su desgracia no era otra cosa que algún pecado oculto que él tenía, Job se enfureció y llegó inclusive a pelearse con Dios. Luego viene la depresión, entonces se deprime. Cuando Job se deprime, ahí es cuando viene entonces el periodo de enfermedad. Y fíjense ustedes que esos 3 pasos están en rojo: la negación, el enojo y la depresión. Pero luego viene el periodo de aceptación. Entonces Job acepta y dice: yo sé que mi Salvador vive. Entonces ahí ya Job experimenta un cambio profundo de todo su ser. Y esta etapa, estas 5 etapas de dolor, amigo, es concurrente en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, por lo general, ante una situación, pasamos por esos 5 estadios. Puede ser que tú de la crisis pases inmediatamente a la aceptación. Crisis, aceptación. Pero para eso hay que tener un background, hay que tener un entrenamiento para eso. Entonces, amigos, al final, Dios le dio más riquezas a Job y más poder que antes, incluso 2 veces lo que tenía. Y Job vivió 140 años más. Entonces, siendo esto así, yo ahora quiero que ustedes escuchen esta canción que te va a invitar para, si tú tienes una situación en particular, saber que tú tienes otra oportunidad en tu vida en la cual tú puedes asirte a ella. Escuche las letras, por favor. Esta vez voy a entregarme a Dios en una forma total, no con palabras nada más. Voy a ser libre por toda la eternidad. Llegaré a mi más alta comprensión espiritual, donde soy una con mi Dios, donde yo siento la total felicidad. El Padre me corrige cuando caigo en el error, lo hace directamente para llamar mi atención. Esta vez voy a entregarme a Dios en una forma total, no con palabras nada más. Voy a ser libre por toda la eternidad. Amigo, recuerda, amigo, que ciertamente tú tienes dentro de ti toda la potencialidad para alcanzar
todo lo que tú desees. Felicidad, paz, amor, bienaventuranza. No te dejes llevar de las cosas externas. Recuerda que Dios mora en ti. Dios es una presencia. Y en esa presencia, el ser que es Dios está dispuesto a expresarse, a darte paz, a llenarte de amor, ser uno contigo, uno contigo. No lo olvides. Gracias, Dios. Esta vez voy a entregarme a Dios en una forma total, no con palabras nada más. Voy a ser libre por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. ¡Libre! Gracias, Dios. Dios le bendice, amigo. Gracias. Gracias.